Buenas tardes a todos ustedes. Con su permiso, vamos a dar inicio a esta sesión pública y para dar cumplimiento al primero de los puntos, ruego al señor secretario general de Acuerdos tome el quórum. Con su permiso, magistrada, me permito informarle que se encuentran presentes 3 magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Gracias, señor secretario. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo del punto de los órdenes del día. Siendo las 13:25, horas de este jueves 28 de julio de 2022, se declara la existencia del quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto válidos los acuerdos que se tomen en la misma. Muchas gracias. Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, solicito al secretario general de Acuerdos de lectura al orden del día de la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito informarles que el asunto a tratar en esta sesión pública lo constituye un juicio para la defensa ciudadana electoral radicada con el número de expediente JDC-04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García, quien por su propio derecho y en su calidad de candidato controvierte la omisión de la Comisión Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de publicar la ubicación de los lugares en donde se llevará a cabo los congresos distritales, en los que habrán de elegirse a los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima, en particular en el Distrito 2 de Manzanillo. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias. En este momento se pone a consideración de este pleno el orden del día que acaba de ser leído, para lo cual ruego al señor secretario general de Acuerdos tome la votación económica. Con su permiso y atendiendo sus instrucciones, me permito recabar el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor del orden del día. Magistrada Angélica Yedid Prado Rebolledo. Por el orden del día. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del orden del día, señor secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. Tomando en consideración del cuarto punto del orden del día y al haber sido aprobado el mismo, se concede el uso de la voz al señor secretario general de Acuerdos para que dé lectura al proyecto de resolución de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral, identificado con la clave y número de expediente JDC 04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García, quien por su propio derecho y en su calidad de candidato controvierte la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de no publicar la ubicación de los lugares en donde se llevará a cabo los congresos distritales, en los que harán de elegir a las y los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima y en particular por el Distrito 2 de Manzanillo. Tiene usted el uso de la voz, señor secretario. Gracias, magistrada. Con su permiso, me permito hacer de su conocimiento el proyecto de resolución del juicio para la defensa ciudadana electoral, radicado con la clave y número de expediente JDC-04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García. De lo expuesto por el actor en su demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte esencialmente lo siguiente. El 16 de junio, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena emitió la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario para elegir, entre otros cargos de dirección interna, a quienes de manera simultánea tendrán los 4 cargos siguientes de conformidad con lo establecido con la base primera, apartado 1 de la referida convocatoria, como lo son coordinadores y coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeras y consejeros estatales y congresista nacional en el estado de Colima. El 15 de julio, el actor realizó su registro para los cargos de dirección interna señalados en el punto que antecede,
asignándole a su solicitud de registro el folio 59.192. Alude el actor que el 25 de julio se enteró que en la página oficial de Internet de Morena se había publicado el listado de los candidatos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad en cada estado de la República, entre ellos Colima, en el que aparece su nombre. Señala el actor que de acuerdo con la base tercera de la convocatoria, los congresos distritales en las diversas entidades federativas, entre otras la de Colima, se llevarán a cabo en las cabeceras distritales de cada distrito electoral federal el sábado 30 de julio. Asimismo, en su último párrafo de dicha base, se establece la obligación de parte de la Comisión Nacional de Elecciones de publicar con la debida oportunidad la ubicación del lugar en donde habrán de realizarse los congresos distritales, estatales y nacionales. De igual forma, manifiesta el promovente que a la fecha de la presentación del medio de impugnación que nos ocupa, esto es, a tan solo 3 días para que se celebre el Congreso Distrital en el Estado, la Comisión Nacional de Elecciones no ha publicado en la página oficial del Partido Morena la dirección y ubicación en donde se habrá de realizar la elección de coordinadoras y coordinadores distritales en la cabecera municipal de Manzanillo, Colima, y que corresponden al Distrito Electoral 02, por el cual obtuvo su registro como candidato. El 27 de julio, ante la omisión de la publicitación de dirección y ubicación de dónde habrá de realizarse el Congreso Distrital e incertidumbre de conocer a dónde habrá de ir a emitir su voto a favor de quienes fueron registrados como candidatos para ocupar un cargo de dirección y el breve tiempo para promover el medio intrapartidista, inconforme el actor promovió vía per saltum el juicio para la defensa ciudadana electoral ante este Tribunal Electoral, a fin de contravertir la violación en su perjuicio de los derechos políticos electorales en su vertiente de votar y ser votado. Con esa misma fecha, se dictó auto de erradicación mediante el cual se ordenó formar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con la clave y número JDC-04/2022. Asimismo, el secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral revisó los requisitos de procedibilidad del escrito por el que se promovió el medio de impugnación que nos ocupa, constatando que el mismo reunía los requisitos señalados tal y como se advierte en la certificación correspondiente que obra en autos. Asentado lo anterior, se procedió a formular el presente proyecto de resolución de admisión, que al efecto se somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral bajo los siguientes considerandos. Primero, jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación al tratarse de un juicio para defensa ciudadana electoral promovido por un ciudadano quien comparece por su propio derecho en su calidad de candidato a coordinador distrital, congresista estatal, consejero estatal y congresista nacional en el estado de Colima, en particular por el Distrito 2 de Manzanillo, a pedir la protección y justicia de este tribunal por la violación a sus derechos políticos electorales de votar y ser votado, al omitir la autoridad señalada como responsable, la publicitación de la dirección y ubicación de donde habrá de realizarse la elección de coordinadores y coordinadoras distritales en la cabecera municipal de Manzanillo, Colima, correspondiente al Distrito Electoral 02. Segundo, del análisis a la procedencia del medio de impugnación vía per saltum, el Pleno de este tribunal considera que es procedente conocer el presente juicio sin que se requiera agotar la instancia intrapartidista en virtud de lo siguiente. En principio, y de conformidad con la base octava, fracción cuarta, antepenúltimo y último párrafo de la convocatoria que se ha hecho mención en el punto 1.1 de resultados de la presente resolución, el actor debió agotar el medio de impugnación interno en atención al principio de definitividad exigido por el artículo 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que dispone que, en todo tiempo, el ciudadano podrá interponer juicio para la defensa ciudadana electoral, debiendo agotar previamente las instancias que, conforme a los estatutos, tengan establecido el partido político de que se trate. No obstante, en consideración de este tribunal, dicha exigencia podría ocasionar una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del presente litigio, por los trámites de que consta dicho medio y el tiempo necesario para su resolución, debiéndose tener en cuenta que el periodo de preparación y organización del proceso interno de selección de las dirigencias comenzó el 16 de junio, al publicar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Moreno la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario,
para elegir, entre otros cargos, de dirección interna a las coordinadores y coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeras y consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima, y concluir la primera etapa el 30 de julio, correspondiente a la elección de las coordinadoras y coordinadores distritales, en particular por el Distrito 2 de Manzanillo, en términos de lo establecido en la base primera, apartado 1 de la referida convocatoria. Por lo tanto, toda vez que, en el caso, el actor impugna la omisión de publicación de la dirección y ubicación de donde habrá de realizarse el próximo sábado 30 de julio la elección de coordinadoras y coordinadores distritales de Morena en la cabecera municipal de Manzanillo, Colima, correspondiente al Distrito Electoral 02, esto es, a 3 días de su celebración de esta primera etapa, no es exigible la carga de agotar la instancia intrapartidista a fin de dotar de certeza el proceso electoral interno de Morena en esta entidad federativa, dado lo avanzado del mismo. En apoyo a las anteriores consideraciones, se debe tener presente la jurisprudencia de rubro, definitividad y firmeza. Si el agotamiento de los medios de impugnación ordinarios implica la merma o extinción de las pretensiones del actor, deben tenerse por cumplido tal requisito. Tercero, requisitos de plausibilidad de la demanda. De las actuaciones se desprende que se encuentran satisfechas las exigencias contempladas en los artículos 2, en relación con el verso 9, fracción primera, 11, 12, 62, fracción primera, 64 y 65 de la Ley de Medios, toda vez que los requisitos de forma, oportunidad, legitimación e interés jurídico y definitividad se encuentran colmados. Aunado a que no se advierte que el medio de impugnación que nos ocupa pueda considerarse como frívolo o que el mismo se encuadre en alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Medios. En consecuencia, es que se tienen colmados los requisitos de procedencia indicados. Cuarto, requerimiento del informe circunstanciado. Derivado de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena es la autoridad responsable en el presente juicio, se le deberá requerir para que, por conducto de su comisionado presidente, dentro de las 6 horas siguientes a la notificación de la presente resolución, remita a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado, al que deberá acompañar las copias certificadas de la documentación en que sustente sus afirmaciones, constancias que deberán emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, comunicándole que en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le impondrá una medida de apremio prevista en el artículo 77 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Quinto, notificación a la autoridad responsable. En virtud de que la autoridad señalada como responsable es un órgano nacional del partido Morena y tiene su domicilio en México, Ciudad de México, particularmente en Santa Anita número 50, Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, con código postal 8200, en ese tenor, este Tribunal Electoral estima procedente que ante la urgencia y a fin de tutelar el derecho fundamental del debido proceso, la notificación que se realice a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sea a través de los correos electrónicos oficialiamorona@morena.si y o morenasnhj@gmail.com o morena06cee@gmail.com. Asimismo, se le requiere a la autoridad responsable partidista para que dentro del mismo plazo que se hizo referencia en la consideración anterior, señale domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, apercibiéndolo en términos del artículo 15 de la Ley de Medios, que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores a unas que deban notificarse personalmente se darán en los estrados de este Tribunal Electoral. Por lo anterior, se propone al Pleno los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente el juicio para defensa ciudadana electoral vía per saltum, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Segundo, se admite el juicio para defensa ciudadana radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de expediente JDC 04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García, para controvertir en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional por la omisión de publicar la ubicación de los lugares en donde se llevarán a cabo
los congresos distritales en los que habrán de elegir a las y a los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima, en particular por el Distrito 2 de Manzanillo. Tercero, se requiere a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional para que por conducto de su comisionado presidente, dentro de las 6 horas siguientes a la notificación de la presente resolución, remita a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado al que deberá acompañar las copias certificadas de la documentación en que sustente sus afirmaciones, constancias que deberán emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, comunicándole que en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le impondrá una medida de premio prevista por el artículo 77 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Cuarto, se requiere a la autoridad responsable para que señale domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, comunicándole que en términos del artículo 15 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores a unas que deban notificarse personalmente se le harán en los estados de este Tribunal Electoral. Notifíquese conforme a derecho. Es cuanto, magistradas y magistrados. Gracias. Se concede el uso de la voz a la magistrada y magistrado presente para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sí, me permite, magistrada. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, muy amable. Bueno, anticipo mi sentido del voto. Estaré a favor del proyecto de admisión. No es de extrañarse que se esté dando un término de 6 horas para diversos requerimientos que se están haciendo, tanto como del informe circunstanciado, como para recibir notificaciones, también para la Comisión Nacional de Elecciones y la autoridad responsable, porque pues esto es evidente que es un asunto que requiere una resolución urgente por la premura del tiempo. Así que yo estaría de acuerdo con este término de 6 horas. Solo una sugerencia. En el punto 4, donde se requiere, en todos los demás puntos se establece que efectivamente se le requiere, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Elecciones para que dentro de 6 horas siguientes remita a este órgano el informe circunstanciado. Aquí hay un requerimiento en el punto 4 a la autoridad responsable para que señale domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima. Sugeriría que el término pues también fuera aplicable al igual que en los otros puntos, ¿no? Muy bien. Y reitero mi voto a favor de la admisión de este asunto, magistrada. Gracias, magistrado. ¿Magistrado? Ok. No habiendo más manifestaciones, le ruego al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de admisión propuesto con la adición que señaló el magistrado José Luis Puente Anguiano. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor de la admisión. Magistrada Angélica Yedid Prado Rebolledo. Con la admisión. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor de la admisión, señor secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución de admisión propuesto con la adición propuesta por el magistrado José Luis Puente Anguiano. Gracias, señor secretario. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad el proyecto de resolución de admisión de juicio para la defensa ciudadana electoral, identificado con la clave y número de expediente JDC 04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García, quien por su propio derecho y en su calidad de candidato controvierte a la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de publicar la ubicación de los lugares en donde se llevarán a cabo las votaciones de los congresos distritales, en los que habrán de elegir a las y los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima, en particular por el Distrito 2 de Manzanillo, cuyos resolutivos quedan como sigue. Se resuelve primero
Es procedente el juicio para la defensa ciudadana electoral vía per saltum por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Segundo, se admite el juicio ciudadano para la defensa ciudadana electoral radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número JDC 04/2022, promovido por el ciudadano Juan Manuel Torres García para controvertir en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional por la omisión de publicar las ubicaciones de los lugares en donde se llevarán a cabo los congresos distritales en los que habrán de elegir a las y los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en el estado de Colima, en particular por el Distrito 2 de Manzanillo. Tercero, se requiere a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional para que por conducto de su comisionado presidente dentro de las 6 horas siguientes a la notificación de la presente resolución, remita a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado al que deberá acompañar las copias certificadas de la documentación en que sustente sus afirmaciones, constancias que deberán emitir en similar término a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, comunicándole que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le impondrá una medida de apremio prevista esta en el artículo 77 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y cuarto, se requiere a la autoridad responsable para que dentro de las 6 horas se señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Colima, comunicándole en los términos del artículo 15 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores, aún las que deban notificarse personalmente, se le harán en los estrados de este tribunal. Notifíquese personalmente. Tomando en consideración el quinto punto del orden del día, y que es la clausura de la sesión, les solicito nos pongamos de pie para clausurar. Siendo las 13:45, se declara clausurada la presente sesión pública extraordinaria. Muchas gracias.